todos, seguimos en la Biblia en casa y el versículo correspondiente a las lecturas del día 10 de octubre de 2021, 28ª semana del tiempo ordinario, es el siguiente. Por eso supliqué y me fue dada la prudencia. Invoqué y vino a mí la sabiduría. Libro de la sabiduría, sabiduría 7:7. No tienes excusa para no aprendértelo. Bueno, pues este es el libro de la sabiduría. Ya vimos otro versículo, el 1:13. Porque Dios no hizo la muerte ni se complace destruyendo a los vivos. Y ya hablamos en el vídeo correspondiente, que es de finales de junio aproximadamente, sobre los libros deuterocanónicos, sobre el libro de la sabiduría. Pues recordamos que en la versión griega de los 70, de los 70 ampliadas, claro, porque este es un libro deuterocanónico, ya lo sabes. Ya vimos que se conocía como Sabiduría de Salomón, pero en la Vulgata, que no la tradujo San Jerónimo, porque San Jerónimo tenía muchas dudas sobre la canonicidad, es decir, sobre considerar este libro como palabra de Dios, aunque luego se incluyó en el canon, y lo llama Libro de la Sabiduría. Ya sabemos que lo de la atribución a Salomón pues era un recurso como otro cualquiera, pseudoepigrafía. Este libro es del siglo I antes de Cristo, o a lo mejor contemporáneo al nacimiento del Señor. Está escrito probablemente en Alejandría, destinado a los judíos que viven fuera de Palestina y que están muy influidos por la cultura griega, y el escritor de este libro es un sabio de Israel que pretende exponer esta sabiduría propia de Israel en la concepción del mundo y del ser humano, propia del pueblo de Israel, y en fin, frente a la concepción del mundo y del hombre que tenían el mundo pagano, y en general, que en ese momento estaba bajo el Imperio Romano, pero que evidentemente estaba muy influido por la cultura griega. Ya sabes, te recuerdo, igual que hacíamos en el anterior vídeo, que los libros deuterocanónicos son Tobías, Judith, las partes griegas de Esther y Daniel, los 2 de Macabeos, el libro de Baruch, y de los sapienciales, el eclesiástico o Sirácida, y este libro de la sabiduría. No lo tienen no lo consideran palabra de Dios, ni los hebreos, ni los judíos, ni los protestantes. A pesar de que, bueno, Lutero incluyó estos libros como útiles, pero no los consideraba palabra de Dios. El libro de la sabiduría se puede dividir en 3 partes. Hay otros que han hecho otras divisiones, por ejemplo, de los capítulos 1 a 5, que sería sobre la sabiduría y el destino del hombre, los capítulos 6 a 9, donde se encuadra nuestro versículo, que te recuerdo que es sabiduría 7:7, es el elogio de la sabiduría, con la oración para pedir la sabiduría, la magnífica oración del capítulo 9 para pedir la sabiduría. Te recuerdo que otro momento muy destacado era la profecía que se refiere a Cristo en el capítulo 2, a partir del versículo 12. Bien, pues estamos, ya digo, este capítulo 7, capítulo 7, versículo 7, nuestro versículo está en la segunda parte, capítulo 6 a 9, elogio de la sabiduría. Y la tercera parte, de los capítulos 10 a 19, es lo que se llama, podríamos señalar la sabiduría en la historia de Israel. Esto, ya hemos visto lo más destacable. También podemos destacar el capítulo 7, versículo 22 y siguientes. Los capítulos 10 a 19, es decir, la última parte, digamos que son, como dice Schöckel, el primer tratado de teología política que hay en la escritura sagrada, ¿no? En las sagradas escrituras. Y lo podemos calificar como un midrash. ¿Qué es un midrash? Un midrash es un comentario rabínico, es decir, que los comentarios que hacían los rabinos para actualizar y explicar, sobre todo para explicar el significado de los pasajes de la Biblia. Hay 2 tipos de midrash. El midrash que se refiere a los textos legales, es decir, a los textos que se refieren a los preceptos, lo que hay en Números, por ejemplo, en Levítico, etc., y los comentarios, los midrash, de los textos devocionales o narrativos, por ejemplo, y que se llaman Haggadah. Este es un caso, el capítulo 10 a 19 del libro de la sabiduría podría calificarse de un midrash
de este tipo de textos narrativos, porque se refiere a muchos de los episodios que hemos visto en el libro de los números, por ejemplo, la serpiente de bronce. Lo que pasa es que los Midrash pues no son comentarios tan rigurosos como lo señalaríamos, como lo haríamos en la actualidad, ¿no? No tienen en cuenta tantos elementos como el respeto a la literalidad del texto o, no sé, la consideración de factores pues, lingüísticos, históricos, etcétera, sino que es un comentario mucho menos riguroso, mucho más que pretende ser más inspirado, etcétera, etcétera, y no tan riguroso desde el punto de vista, digamos, técnico. Y esta es la parte, el capítulo 10 a 19, que más, digamos, ha envejecido, ¿no? Pero, sin embargo, de los capítulos 1 a 9 sí se utiliza mucho en la liturgia y para nosotros los católicos tiene una gran presencia, ¿no? Ya hemos visto un versículo, ahora este otro. Este versículo hace referencia a la petición de sabiduría que hizo el rey Salomón, el llamado sueño de Gabaón, que se relata en el libro primero de los Reyes. Salomón le pide a Dios sabiduría, más que tal, y entonces Dios le dice, te daré sabiduría, te daré riquezas, te daré de todo, ¿no? El versículo se construye en una dicotomía, porque nos dice, supliqué y se me dio, invoqué, vino a mí, supliqué, es decir, se me dio una petición y a cambio, realicé una petición y a cambio se me dio una cosa, que era la prudencia. Pero invocar es lo mismo que suplicar, pues no, porque la invocación sale de dentro del propio ser. Entonces, claro, a esa invocación lo que responde es la sabiduría y dice, vino a mí. La sabiduría está plenamente personificada, no es algo que se nos da, es, digamos, podría equivaler a la propia presencia de Dios. La sabiduría ya es mencionada al principio del capítulo 11 del libro de Isaías como uno de los dones del Espíritu Santo, y se refiere básicamente a cuál es la razón de mi existencia, cuál es la razón de ser del mundo, es decir, qué es lo que tenía Dios en mente cuando creó al ser humano y al mundo. Y en este sentido, este versículo nos presenta la sabiduría como una presencia, dice, vino a mí, no es algo que se nos da, es algo que nos viene, es la propia, la sabiduría es prácticamente pues la propia presencia de Dios que nos ayuda a entendernos a nosotros mismos, a entender el mundo y a comprender la voluntad de Dios. Y este don o esta presencia de la sabiduría en nosotros es fruto de la oración, pero de una oración de invocación, de llamada a Dios desde lo más profundo. Nos dice Scheckel que el libro del Eclesiástico, Osirácida, en el capítulo 51, versículo 22, coloca este momento donde hay que pedir la sabiduría en la juventud, pero ya sabes, nunca es tarde para pedirla. Así que adelante con la Biblia.